a liberar. ¡Déjate un tiro solo, perro! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Con Todo Respeto, este programa de opinión, de debate, de reflexión sobre los temas que pues más han llamado la atención en la opinión pública, en la discusión de los temas de mayor interés a nivel local, nacional e internacional. Diego, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto. Y bueno, no es que sea censura de tapabocas ni nada por el estilo, simplemente buenas y covidongas noches, Enrique. Diría Fernández Noroña, ¿verdad? Que censura. Sí, censura. Es censura, no quiere dejar que hablemos. Y bueno, gracias por estar con nosotros y también a ver si encontramos comprador de Banamex, Erika. Sí, aquí vamos, no unos se pierde, centavitos, no tal se vez, pierde el ¿no? programa porque aquí vamos a apostar y anunciar una oferta, ¿no? Pero bueno, bienvenidas, bienvenidos. Yo me voy a permitir mandarle desde aquí un abrazo a nombre de todos nosotros y de la producción a Ibabel Arroyo, ¿no? Por la pérdida de su padre. Ella es nuestra compañera y estamos todas y todos juntos con ella mandándole un abrazo muy cálido. Así es, nuestra solidaridad, nuestro pésame y pues un abrazo fuerte a nuestra compañera Ibabel en estos momentos difíciles. Hay pues muchos temas de los que vamos a opinar. Está lo que ya refería Enrique, la venta de Banamex, está el tema de este crecimiento exponencial de los contagios por el COVID, pero también hay posturas de personajes políticos que estaban ahí medios perdidos y que están aflorando, con una fuerza tremenda. ¿Quién los encontró? Aflorando con una... Maldito Twitter. Con una fuerza tremenda. Empezamos con la reaparición en la escena política de Félix Salgado Macedonio. ¿Usted lo recuerda? Aquel que quería ser gobernador de Guerrero, lo tumbó el INE, dejó a su hija, estuvo medio despistado del Senado para acompañar a la hija y realmente gobernar el Guerrero. Y ahora Diego se va del Senado, de acuerdo a este tuit, donde dice, me voy porque quiero ayudarle al presidente en el proceso de revocación de mandato, que también ha sido toda una polémica con el INE. Sí, digo, yo creo que es una forma de figurar de Félix Salgado Macedonio, ¿no? Porque finalmente sí fue muy notoria su presencia en el inicio del gobierno de su hija en Guerrero, pero la verdad es que en el Senado está absolutamente borrado. Es un momento en el Senado donde es mucho más un proceso de negociación y los rudos, digamos, como él, tienen mucho menos cancha en estos momentos. Y me parece que lo que hace tiene toda la lógica del mundo. Él es de los rudos de Morena y se va al golpeteo, que es la revocación. Sí, y yo creo que también esbozando que el proceso de revocación de mandato va a un fracaso monumental. Es decir, el presidente de la República está esperándolo como el momento estelar en términos políticos de su sexenio, tal vez después de la elección intermedia. Y todo indica que no hay gran atención. El debate es sobre si hay dinero, si no hay dinero. Y me parece que vamos a ver a toda la estructura de Morena operando. Lo que es una lástima es que este cuate se vaya así, simplemente, y no enfrente los señalamientos, los casos de corrupción, los casos de acoso que se le han señalado durante los últimos años. Se va pues por política, no por otra cosa. Se va con total impunidad, Erika. Porque aún pidiendo licencia no pierde el fuero, ¿no? Lo que ahorita lo tiene protegido es el fuero. Pero pide licencia y sigue teniéndolo, ¿no? Entonces no va a enfrentar nada. Sigue siendo senador con licencia, pero sigue siendo senador. Lo que no hace es cobrar, eso pensamos, ¿no? No, bueno, pero no necesita. Bueno, no cobrar del Senado. No pues necesita, no necesita cobrar. Tiene la vía resuelta, ¿no? Mira, yo no sé qué esté tramando el señor, pero sí voy más por el sentido de que se va a meter con todo el proceso de revocación del mandato. Seguramente a él y a muchos otros más a nivel nacional los vamos a ver en la cargada, ¿no? Ahí quizás recordando las prácticas anteriores, la del ratón loco y el carrusel, ¿no? ¿Te acuerdas de todas esas? Sí. Que todos irán para llevar a gente de Morena a las urnas, ¿no? Y sirve también de coartada para, pues, involucrarse aún más
en el gobierno de su hija allá en Guerrero. No, pues eso no lo Bueno, yo necesita. creo que Eso lo senador hace con puede soltura. hacerlo perfectamente, ¿no? Más aún, yo Así creo. que, bueno, ahorita está con las manos totalmente libres. Para intervenir en el momento en el que quiera. Ahora, es una desgracia que esté pasando eso, ¿eh? Sí, claro. O sea, es que a veces no dimensionamos, cuando el presidente dice que son moralmente superiores a la oposición, no dimensionamos este tipo de cosas, ¿no? Hay un senador como Félix Salgado que gobierna a través de su De hija facto. un estado como Guerrero. Es ¿Qué tal el caso de Un Salmerón? estado como Guerrero que siempre ha sido gobernado por dinastías. Que Sí, es una pero cosa creo que esto, patética, Diego, ¿no? no lo habíamos visto nunca. Pero algo tan o sea, grave. que dejar a la hija. Y Nunca es, habíamos visto es eso. un gobierno Nunca de habíamos facto visto de Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Porque además lo hace sentir como buen macho, hace Exacto, saber que él es el que manda. exacto. Ah, claro, no lo esconde. Es, aparte, es como ¿no? si orinara los territorios, ¿no? Los Todos postecitos. los Entonces hoy va a ser medio turno promoviendo la revocación de mandato del presidente y medio turno apoyando a su hija y gobernando Michoacán. ¿Y qué es apoyar? A ver, ¿para qué se meten a apoyar la revocación? Pues para generar estructuras. Claro, claro. O sea, van a traer lana por abajo del agua, quién sabe quién se la vayan ahora a descontar, pero de eso se trata, de generar Ahora, estructuras. Se metieron a generar estructura en la consulta sobre los expresidentes, que no era sobre los expresidentes, y aún así fue el No, 7% de la votación. A ver, Yo creo sí. que ya la capacidad de movilización que tienen los partidos no es la de antes. Y Lo vimos bueno, también en la consulta del pacto. de El Jalisco. INE acaba de decir que, bueno, prácticamente están ya las firmas mínimas para hacer posible este proceso de revocación de mandato, que más que de revocación de mandato lo están haciendo como un proceso de ratificación del Ratificación. presidente, como pues, Ahora, una estrategia Lle- propagandística llegaron, de la Jaime, 4T. Al 3%, ya llegaron. Pero todavía el INE está a expensas de que se defina el asunto del dinero. Del dinero. Que Hacienda responda. Sí. El INE llegó hasta 2,000 millones de pesos de los 3,800 que Así se es. necesitan. Y a ver dónde salen los otros 1,800 millones para hacer la revocación Así es, de mandato. Así ¿no? es. Más adelante volveremos a tomar el tema de esta discusión que hay con el INE. Pero ahora vamos al otro tuit. Otro personaje que también estaba ahí, pues no tan en los primeros planos, ahora está, luego de que el tribunal, bueno, pues también la sancionó por haber hecho aquella cooperacha cuando era alcaldesa en la Ciudad de México, en el Estado de México. Cooperacha, cooperacha, en yo no le Texcoco, llamaría, ¿eh? en Texcoco, cuando pidió lana para Extorsionar, el más bien. partido Morena. Se llama diezmo. Se lleva Sí, 10 sí, millones. sí, Muy sí, religioso, sí, ¿no? sí, Y sí. está, Extorsión, sí, son obviamente, extorsión. tomaron la cuenta de la secretaria de Educación. Obviamente no es un tuit que haya escrito ella, pero bueno, es alguien que tomó su cuenta y hizo esta especie de tuit meme diciendo a mis contactos, si les llega un mensaje mío por WhatsApp pidiéndoles dinero, no me hackearon, sí soy yo. Lo pudo ¿no? haber perfectamente escrito. Sí. No le falta alguna falta de ortografía, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. No, a ver, es la Secretaría de Educación. Claro, no. Que yo creo que sí, lo que es grave es, uno, que revela que estas prácticas son de todos los partidos. Aquí el PAN lo hacía de un hilo, luego lo hizo el PRI, lo hace ahora MC, y bueno, lo hizo Morena desde antes de su fundación. Sí, esto fue para fundar Morena, ¿no? Siendo ella... Y bueno, hay que acordar, esto luego nos acuerda de los casos de los hermanos de Andrés Manuel. Claro, exactamente. Y la otra cosa es, lo que es patético es la defensa que hace el presidente, ¿no? Hoy la volvió a defender en la mañanera, Sí, le volvió a defender a Delfina, dijo que era honesta y que ejemplar. vivía en la misma casa Y en ejemplar. Texcoco. En cualquier país, ya no digo medianamente democrático, sino con un mínimo de Estado de Normal, Derecho, en un país normal. un mínimo de Estado de Derecho, Delfina tenía que haber renunciado. Ya no estuviera en la Secretaría de Claro, Educación. porque es un caso de corrupción. Lo que hizo Delfina fue pedirle el 10% a los trabajadores de Texcoco para pagar campañas políticas. Eso no es suposición, y ni no es lo- una hipótesis no lo es de un periodística. periódico, lo es de un tribunal. Una sentencia Claro, de es un que ese es tribunal. el O sea, tema. porque a veces uno puede decir, bueno, es una investigación que se hizo en términos No, 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 periodísticos, lo dijo un pero no tribunal. hay, digamos, como se dice, verdad judicial. Aquí hay verdad judicial por el tribunal electoral que tanto ha defendido al presidente López Obrador y a Morena. Es decir, es totalmente indefendible, pero aún así Delfina se queda en su cargo y me parece que es un mensaje más de que el presidente puede ser muy duro con sus adversarios en materia de corrupción, pero con los propios, con ninguno se ha metido. Con Así ninguno. es. Y justifican su permanencia diciendo que a quien multan es a Morena y no a ella, ¿no? En el resolutivo, ¿no? Como diciendo ella no está metida ahí. Bueno, toda la investigación fue del ella. procedimiento que indicó que quien solicitó eso fue ella. Y quien lo operaba es la subsecretaria ahora de Bienestar.
la Sí, que opera en los programas sí, sociales. sí, sí. O sea, son operadores políticos. La subsecretaria de Bienestar, junto con la nueva secretaria, que dicho sea de paso, desaparecieron en Indesol en pleno Año Nuevo, que era un espacio, ¿no?, que le daba apoyos y soporte a las organizaciones de la sociedad civil, particularmente a las instituciones que atienden violencia en contra de las mujeres, desde las OCCs hasta los municipios. Entonces, quiero saber qué es lo que va a pasar con eso, ¿no? Un asunto, decías, Diego, esto lo hacen todos los partidos políticos, cosa que coincido, lo hacen todos los partidos políticos. Pero que eso no nos lleve a minimizar el hecho. No. O sea, porque a veces yo lo he escuchado, claro, yo conozco en Jalisco gente que trabaja en el Congreso, que trabaja en el Poder Judicial, que trabaja y que les mochan su salario, 10, 15, 20. Bueno, supe de un diputado que hasta les quita el 50% a sus ¿Cómo trabajadores. crees? Bueno, 50% de Sí, sus efectivamente. trabajadores. Ahora, eso no nos debe llevar a entender por qué pasa esto. Y esto pasa porque tú puedes extorsionar al trabajador porque el trabajador tiene miedo de denunciar. Claro. No puede denunciar, uno, se queda sin carrera política, dos, se queda sin chamba. Así es. Por eso, Hay una impunidad está el ahí. asunto, perdón, nada más para concluir, de cuánto se ha hablado de las denuncias anónimas y de poder tener soplones que digan este tipo de cosas. Así es. Que en cualquier instancia. Y así vamos a desnormalizar este tipo de prácticas. Ahora, Porque yo- nadie denuncia porque tiene Nos miedo. quedan 30 segundos para terminar. No, o sea, aquí es un veredicto de un tribunal después de una investigación de muchos años, ¿sí? Y me parece terrible que el presidente defienda a alguien que está acusada por un tribunal. Que defienda a Moralmente Delfina derrotado. y que se vuelva a ir desde el púlpito presidencial contra el Tribunal Electoral diciendo que... No somos iguales. De que están contra la 4T, que Pues no están, respondió ni pío, ¿eh? que están Ni pío. criticando a una funcionaria No, porque es ejemplar. el nombre de su hermano, no lo Alargando la mencionas. lista de casos que sin duda golpean ese discurso anticorrupción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hacer nuestra primera pausa, regresamos con todo respeto, quédese con nosotros. Ni un solo peso más al INE para la consulta de revocación y a cambio ofrecen plan de austeridad. Lorenzo Córdoba advierte que el plan es poco serio y acatarlo violaría la ley. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reiteró que no habrá ni un peso más al Instituto Nacional Electoral INE. No hay ningún precedente de que a un órgano autónomo se le haya concedido un aumento o un adicional presupuestal, y aseguró que no le quitarán a salud o a programas sociales para dárselo. Para ello, el gobierno federal, vía Secretarías de Hacienda y de la Función Pública, presentó un proyecto de austeridad para el INE, donde saltan a la vista inconsistencias como que el organismo electoral no cuenta con un presupuesto de 19.736.000 pesos, puesto que 5.821 millones son destinados a las prerrogativas de los partidos políticos y no tienen 1.336 plazas de director de área o superiores, solo son 121. El INE aseguró que el documento solo evidencia desconocimiento de la actividad electoral e insistió en que estará atento a la respuesta que dé la Secretaría de Hacienda para solicitar recursos por 1.738 millones de pesos, en acatamiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitida el pasado 29 de diciembre, y poder así realizar el ejercicio extraordinario de revocación de mandato. Y bueno, este tema de la revocación de mandato en realidad se ha convertido en la revocación del INE. Es decir, lo que hay en este momento no es una campaña sobre la revocación o no revocación, sino una campaña contra el INE, insistiendo en que gasta demasiado. El INE fue a la Corte por una sencilla razón: tiene que decidir cuál de las dos normas va a violar, la de no organizar una consulta cuando hay las firmas suficientes, o la norma también constitucional que le obliga a tener por lo menos el mismo número de casillas de la elección federal inmediata anterior, es decir, la de 2021. Y esto se ha prestado a un golpeteo que el presidente todas las mañanas, bueno, excepto cuando tuvo COVID, Enrique, estuvo dale y dale con Sí. el tema del INE. Que ahí nos dimos cuenta que hay algo peor que las mañaneras de López Obrador. La de Las mañaneras de Adán Augusto.
Qué cosa de mañanera, ¿no? O sea, porque aparte el tonito tienen el mismo, pero todavía va más lento el secretario de Gobernación. Bueno, ¿no? algunos aprovecharon para Candidatearlo. candidatearlo. Sí, dijo que él no suda calenturas Sí. ajenas, ¿no? No sé a quién se refería cuando no suda. A ver, yo creo que en este tema está claro, coincido con tu introducción, es un golpeteo al árbitro electoral. Yo creo que el presidente sabe que el proceso de revocación de mandato no va a llevar al escenario que él pensaba, porque yo sí creo que el presidente había contemplado que a la mitad de su sexenio, cuando la popularidad empieza un poquito a decaer, un ejercicio de estas características le podría dar fuerza necesaria para terminar el sexenio y para poder lograr ciertos cambios que están atorados. Ahora, yo veo un asunto, Diego, y tú lo escribiste más de fondo, que es, ¿se puede en este país pedirle a instituciones, sean autónomas o no, que cumplan con derechos de los ciudadanos sin que les des dinero? No. O sea, porque tú ponías en tu artículo, decías, es bueno que la Corte reconozca que se tiene que cumplir con los derechos. Pues sí, es la Corte, ¿no? Pero lo que no puedes decir es, oye, educación, tú tienes que cumplir con los objetivos y no te doy un peso. Oye, UNAM, mañana te voy a quitar 10,000 millones de pesos porque, bueno, pues tú cumple como puedas cumplir. Oye, UDG, te voy a quitar presupuesto y tú tienes que cumplir forzosamente y admitir a los estudiantes. Oye, INE, tú haz la... Creo que sería muy peligroso que permitiéramos que se hiciera una consulta de estas características, ¿no? Sí. En un supuesto derecho a la revocación de mandato en la Constitución, sin el dinero necesario, porque eso dejaría un precedente para todas las áreas de gobierno. También le puedes quitar a salud y ahí el señalado va a ser salud y no el que no le da presupuesto. La obligación es de los diputados que tienen que Claro, autorizar y del las gobierno, leyes con un presupuesto. Y del gobierno de incluir esos derechos en su propuesta de presupuesto. Exacto. Yo creo que ese es el fondo. Así es. Y por otra parte, mira, yo creo, me parece muy ridículo que hayan presentado un plan de austeridad de ese nivel por parte de la institución presidencial mal y del hecho. Poder Ejecutivo. O sea, mal hecho, mal calculado, sin conocimiento de lo que en realidad pasa y opera en el INE. En principio de cuentas, me parece que eso debe de ser altamente criticable, ¿no? El hecho de presentar un plan de austeridad de esa naturaleza. Segundo, creo, hasta el momento el INE y sus consejeros, no solamente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que ya sabemos que son como Sancho Panza, ¿no? Y Don Quijote ahí defendiendo solos al INE del presidente, pero ya se subieron otros consejeros y consejeras a hablar sobre por qué necesitan el dinero, cuál ha sido su plan de austeridad, a qué le han quitado, ¿no? A qué le van a quitar y demás situaciones. Pero se rebajan al mismo nivel de la comunicación presidencial cuando ponen ahora en su comunicación a un personaje de las redes sociales que se llama Al Chipotle, que es un chile virtual. Borrón, además. O sea, perdón, pero qué patético es. Es exactamente igual al comercial que criticábamos la semana pasada del bichito del coronavirus de la Secretaría de Salud. Es inigualable, Erika, por No, favor. al Es chipotle, inigualable. chécate al chipotle, ya lo vi. y que aparte de todo tiene una ahí juego de palabras pero eso sí, terrible. Tampoco se me hace bueno, pero no. Pero eso es como- Pero no es de la autoridad electoral. Tenían un buen tono de propuesta exacto. como para que se rebajaran. ¿Sabes cuál es el aquí? problema, Erika? Que buena parte de la ciudadanía no está escuchando al INE, está escuchando al presidente que todos los días Y les dice, realmente el INE es piensa caro. que el INE y la democracia mexicana es cara y sacan esta tabla tramposísima ¡Claro! de crear los órganos electorales. Pero de ¿cómo todos le los hace el INE para... Yo estoy de acuerdo que está mal logrado, pero ¿cómo le hace el INE para comunicarle a cuando gente? no explican que el INE en México es el que hace la credencial que prácticamente es Es la así de identificación sencillo, oficial, es lo más ¿no? sencillo. Y Que que eso va el es presupuesto la de los mitad del partidos. presupuesto del INE. Y los Y la partidos. otra mitad tiene que ver con lo que le dan los partidos. Las prerrogativas. Oye, pero Efectivamente, criticar que efectivamente. las croquetas, ¿no? Que si rentan instalaciones, pues ¿dónde quieren que trabajen la ver, gente del INE y las soples? A ver, Erika, Perdón, lo que pero- decías de esta postura absurda del gobierno federal de tratar de seguir dándole largas a la negativa de darle recursos al INE para hacer un proceso de revocación de mandato, que ellos son los principales promotores, ¿no? En teoría, Los únicos, ¿no? este ejercicio Los únicos, nadie- de participación ciudadana tiene que venir de los gobernados, no promovido por, Es que por este el país es sui gobernante, ¿no? generis, este país es... Entonces, eso de estar cuestionando los gastos, estar inventando puestos directivos que no O un tiene el INE, sindicato. estar hablando de otros procesos que no están en discusión como el de la consulta, pues habla de toda esta confusión institucional que viene de la 4T con el objetivo de seguir dinamitando
o erosionando la autoridad y la credibilidad del INE. Es un asunto que viene prácticamente desde que inicia el sexenio. Es una batalla y unos ataques sistemáticos al INE prácticamente desde que inició el gobierno de Andrés Manuel, ¿no? A todos los institutos autónomos, es decir, sí hay como una visión Sí, de, que sí. de que no debe haber nada más allá del gobierno que no sea la autoridad presidencial. Porque todo lo demás fue invento de los gobiernos neoliberales. Para que restarle sí, poder a la presidencia de la República, ¿no? y para eso Ahora, se crearon realmente. Sí, ¿eh? totalmente. Bueno, pero eso lo Y buscamos. para que ciertos derechos de la ciudadanía no estuvieran a expensas del recambio partidista. Oye, que suele pero- suceder. pero- Ahora, solo una cuestión que no hemos tomado en cuenta de este debate, porque esto es posverdad, mentiras, todo lo que queramos, el discurso presidencial, pero hay una cosa más grave, hay denuncias penales contra los consejeros electorales. Sí, sí, sí. O sea, Y eso, que se eso, tienen eso ya que es ser ir un pa- retiradas. Eso sucede en la Rusia de Putin o en la Turquía O de en la Erdogan. Venezuela Es decir, de- o la Venezuela de... O la de Eso Nicaragua ya de Ortega. y le toca caer a una Fiscalía General de la República hiperpolitizada. Es decir, eso ya es pasar... Una cosa es echarle el carro, ¿no? En los medios que está mal. Pero bueno, hasta ahí llega la confrontación pública. Pero otra es meter denuncias penales. ¿Y por qué metes una denuncia penal? Para que los consejeros lleguen a la cárcel. Es lo que está buscando el presidente de la Cámara de Diputados. Y ahí yo eso creo ya que, me parece ahí- que es... y ahí sí, yo es creo muy que grave. Ir más allá, Ciro ir más allá. y todos los que votaron en contra de esta iniciativa que va contra el gobierno federal, pues están nerviosos de que los puedan Pues es que detener, es ¿no? una forma de presionar al árbitro. Sí, pero y a ver, y Con me los jueces parece de por medio. que la otra cosa que está aquí, digamos, en juego es cómo va a fallar la Corte. O sea, yo creo que la Corte tiene de dos: o obliga a el gobierno federal y A al entregarles Congreso a decir, recursos. no pueden legislar sin otorgar los recursos, que sería es un sería lo más camino. sensato. ¿Sí? Y la otra es decir, pues el INE tiene que hacerlo con los recursos que tenga y tiene que abaratar sus procesos, lo cual me parecería que sería un gran retroceso, ¿no? Pero yo creo que la clave va a ser en cómo falle la Corte. A ver, hay un adelanto ahí del Tribunal Electoral en el sentido de obligar al gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda a hacer una respuesta explícita a la petición del INE. Pero es cuando le entregan el plan de austeridad. Para evitar lo que pasó el año pasado. Bueno, es que la respuesta del plan de austeridad no es satisface oficial. lo que dice el tribunal. No. El- pero el- lo que es dice como es- El primer tribunal, saque. Tienes que dar el recursos. tribunal le dice a Hacienda, a ver, atiende la petición del INE de que necesitan más dinero. Sí, Y sí, si Jaime, no- pero ahí se le tiene que poner... Pero Y yo si creo no que la argumenta Corte por qué no se iría puede, hasta el ¿no? Pero es que ahí fondo. la Corte tiene que ponerle cantidades. Porque es que si no, nunca vamos a la llegar. Corte tiene que irse al fondo. Porque son 2.000 millones de pesos los que puso el INE. Faltan 1.800 millones por solventar. 1.800 millones. Ahí la Corte lo que tiene que decir es póngase tanta cantidad de dinero. Porque si no, cuando le llegue la resolución al gobierno, el gobierno va a decir, pues no nos dice ninguna cantidad, nosotros creemos que con eso lo puedes hacer y se lava las manos. Y la Corte lo tiene que que ponerle está esperando recursos. es lo que sucedió hoy. Ya oficialmente existe el número de firmas, tiene que haber la declaratoria de validez Ya el de- Claro. y luego en ese momento ya convocar el INE a la revocación de Buen mandato. Y ahí, desafío para Saldívar. Sí. Oye. Que hizo el oso en la pasada consulta. Oye, No, pero han bueno, tenido muchas sigue, buenas Ah, sí, después. pero en ese tema en específico, las Sí, sí, consultas sí. hizo... seguimos en este país terminando todas las discusiones del futuro importantes para el país en las manos de las y los ministros. Pues sí, es el árbitro. eso sucede cuando tenemos, digamos, una democracia tan crispada como la de esa. Pero está bien. Pero vámonos al meme de la semana, que está bastante divertido. Mira. Mira. Mejor que los cuente Delfina. Sí. Delfina sí sabe contar mejor. Puede ser, Yo ¿eh? creo que ella le puede ayudar más. Pues, a ver, yo creo que si le descuentan a todos 10%, sí sale para ahí. Sí sale, ¿verdad? Seguro sale. No les des ideas, Diego, porque son capaces son de capaces, tomarte ¿verdad? la palabra. Ahora, ese también podría ser el adelanto de una reforma electoral que le quite al INE atribuciones y que se los dé al gobierno para contar los votos, ¿no? Sí, pero esa reforma sí requiere la mayoría constitucional y sí creo todavía que los partidos de oposición en esa no irían. ¿Los de oposición quiénes son? Los ¿PAN que no, y quién? PAN, PRI, Ah, ¿el PRI se te hace de oposición, PRD Diego? existe, MC, ¿no?
¿El PRI está en oposición? No, no es de oposición, pero en esa creo que no iría. Yo creo que Todavía- las embajadas todavía- se está quedando bastante claro dónde está el PRI. Ah, qué bonito. Todavía no muestran el cobre, ¿eh? Todavía no. No, ya no, nomás como que lo están limpiando Lo antes de están enseñarlo. limpiando. Bueno, es que les, Hay les algunas- faltan 18 sesiones de Parlamento hay abierto, ¿no? hay Creo que va algunas bastante embajadas. hay Sí. algunas O una embajadas de por talladita medio. de vaporru. Y vas a ver Sí, cómo sí. bastante No rápido. dijo el presidente que a todos nos gustan las talladitas. Van De bastante Vaporru. rápido a hacer el nuevo verde. Por lo que Oh, se ve. bueno. No, ¿Por el no, tamaño no. o por lo...? Por las dos cosas, por el tamaño Sí, y por el pragmatismo, digamos. Por el pragmatismo. Oye, y recuerda también este meme, la iniciativa del presidente que dijo en la mañanera, de que si el INE no quiere, el pueblo puede organizar la revocación de mandato. Y el pueblo soy yo, entonces yo los cuento. No, Entonces no, ahí sí no. contará los Yo los votos. cuento. No, bueno, o sea, y puede ser otra consulta, Patito. Lo que pasa es que ahí sí creo que tiene un costo. Es decir, no tiene la eficiencia que están buscando de que sea realmente un ejercicio de revocación de mandato. Vamos a un corte, quédese con nosotros. Todavía vienen muchos temas por discutir. En Pachanga se convirtió la exigencia del certificado de vacunación en bares. Poco efectivo para evitar contagios, pocos antros lo piden y aparecen documentos piratas. Dentro de las nuevas medidas implementadas por el gobierno de Jalisco ante el incremento de casos de contagio por COVID-19 y su variante Omicron, puso en funcionamiento una nueva medida tratando de inhibir la asistencia a sitios como bares y eventos masivos, sobre todo de personas que no se quieren vacunar. Para ello exigió certificación de vacunación contra COVID-19 o una prueba negativa de PCR realizada en menos de 48 horas. Luego, tuvo que rectificar e incluir a restaurantes para poder considerar a quienes venden cerveza y cacahuates, pero adquirieron ese giro para evitar restricciones, que son la mayoría. Gracias por continuar aquí con todo respeto. Y bueno, pues vamos ahora al tema que tiene que ver con la pandemia, este crecimiento exponencial de los casos que ha traído la nueva variante de Omicron y que, bueno, pese a los altos contagios y por no manifestarse como la crisis del año pasado, cuando no había vacuna y hubo sobredemanda de oxígeno, hubo una sobredemanda de espacios hospitalarios, muchas defunciones. Eso no se ha registrado ahora pese al alto número de contagios. Por eso esta especie de botonazo posnavideño fue prácticamente lo mismo. Y la única novedad, Erika, fue esta petición del certificado de vacunación o la prueba negativa para poder entrar PCR, ¿verdad? a los bares y evitar los contagios, cosa que medio quedó en pura demagogia, ¿no? La semana pasada lo mencionaba Enrique aquí en el programa, que seguramente esta implementación al principio, las primeras semanas, iba a tener cierto tipo de problemas para los gobiernos municipales, que entiendo son los que hacen este proceso de verificación. Sin duda fue más que evidente, ¿no? Particularmente yo sí debo decir que vi poca gente en la calle, ¿no? No como antes en los otros botonazos y demás cosas. Yo no sé si es un poco por esta idea de no tener el certificado y no querer ir o no querer hacerse la prueba. O porque todo el mundo está contagiado en su casa. Está ¿no? haciendo cuarentena, ¿no? Entonces, bueno, por ahí también hay que decirlo. A mí me parece que, como ya lo hemos mencionado, es difícil poder llevar todas las estrategias de salud con relación a esta pandemia sin parar la economía, ¿no? Con este tipo de medidas. Cuando el contagio se puede dar a alguien que ya está vacunado. Así es. No es que evita el contagio. No. Pero sí evita la verdad. Pero sí te va a evitar, digamos, que alguien que no está vacunado esté ahí y se ponga grave. Que yo creo que ese es el gran tema. Y la otra es que la afectación a la economía ya está. Ya está. Independientemente de que ahora hay el gran enfoque es a no afectar la economía, me parece que hay una afectación que ya está ahí. Y un boquete El altísimo. Omicron no pidió permiso, ¿no? Que las autoridades un poco
celebraban, a ver, no es necesario restringir actividades económicas porque no hay la crisis que se vio el año pasado, pero con el alto número de incapacidades, iban en Jalisco 15,000 la semana pasada, yo creo que van ya el doble. ¿Las incapacidades son de las autoridades de salud federal o qué? Básicamente. Las incapacidades de trabajadores. Las incapacidades laborales que están afectando, incluso que pudieran afectar, dicen expertos, el Producto Interno Bruto, bajándolo a la mitad de lo que se había pronosticado en el primer trimestre. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo, yo celebro la medida del certificado, de exigir el certificado de vacunación. Creo que primero socialmente va a ser difícil, primero hay que nosotros habituarnos a traerlo siempre, ¿no? Y tenerlo descargado, nuestro certificado de vacunación, para mostrarlo pues, en cualquier lugar donde haya riesgo de que alguien pueda ser hospitalizado por algún contagio. Eso es al final lo que se quiere evitar. Los contagios ya no. O sea, ya De ninguna manera. estamos... Omicron es otra pandemia. Es una pandemia distinta a Delta y es una pandemia distinta a las variantes previas. La actual, todo parece indicar, o tal vez es ver el vaso medio lleno, pero todo parece indicar, dicen los científicos, que estamos yendo hacia un proceso de gripalización de la pandemia. Es decir, que se va a volver, va a evolucionar de tal manera que se va a quedar como una influenza para el futuro y por lo tanto vamos a tener que aprender a convivir con el virus. Y me parece que el certificado de vacunación... cada año, como a nos vacunar vacunamos con cada el año, fútbol. cada Como lo 2 hacemos años con la se está influenza, debatiendo mucho ¿no? la periodicidad. Pero yo creo que tenemos que aprender a que el certificado de vacunación llegó para quedarse, es un asunto que nos protege a todos y que los poquitos, en algunos segmentos de edad, todos son un poco mayor, que no se están vacunando, están poniendo las libertades de todos en riesgo. Y por lo tanto yo estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente de Francia, hay que joderle y fastidiarle la vida a los no vacunados. ¿Por qué? Porque están generando un problema social al no vacunarse. Entonces me parece, es cierto, yo recibí mucho a través de redes sociales gente que me decía, no nos pidieron aquí fue un desastre, aquí hubo unas colas. Pero en eventos masivos, como por ejemplo el partido del Atlas. El partido del Charros, o el partido de los ¿no? Charros. Funcionó muy bien. Donde los mensajes que yo recibí específicamente es que había funcionado bien. Me parece que si los ayuntamientos se ponen las pilas y nosotros colaboramos, Sí, puede va a ser servir. muy difícil que se detecte Y si los es falso. dueños de los establecimientos, que era a los que les tocaba pedir el certificado. Pero creo que ellos sí están interesados, Jaime, porque es eso o el cierre. Los inspectores, No, y ya no aguantan decían, más, ¿eh? en las cifras decían, los ayuntamientos revisaron 500 establecimientos, por ejemplo, en Guadalajara, y solo hubo 8 cerrados. No, 8 percibidos, no uno cerrado. Y el porcentaje de rechazo en Jalisco es relativamente bajo comparado con otros países del mundo. En ¿Sí? una edad, perdón, digo, en la edad entre 50 y 59, hay un 40% no vacunados. ¿eh? Sí. Esa es la edad problemática. Pero esa es la única. el promedio es más Estamos o en menos 70 y 15% que no tiene ni una sola Ni una dosis. Por postura antivacuna. Esos son los que O uno puede hueva. considerar que es postura de vacuna en O general. flojera, o cree que no le va a pasar nada, o mala información. No sabe si es una postura ideológica o no. En otros países sí es una postura ideológica. muy clara. Aquí también hay, ¿eh? y la clientela de estos vivales que siempre aparecen, ¿no? Que están falsificando estos documentos, pues son para los antivacunas, ¿no? Es la clientela, más o menos. No, porque aparte falsificar un certificado de vacunación es facilísimo. Es facilísimo. Sí, lo hace un estudiante de primero de Photoshop. O sea, es facilísimo. Pues es que cualquier innovación pública pues siempre va a tener algún tranza que le va a querer dar la vuelta, pues, ¿no? O sea, Sí. por eso dejar de exigir el certificado Sí. se hace como ilógico. Sí, ¿no? si O sea, se falsifican las credenciales del lector, ¿no? ¿no? Así Los es. títulos terminen, universitarios. ¿Cómo? Imagínate. ¿Dónde? No, bueno, en todos El lados. asunto es que esto va a ser progresivo. Todo indica que siguen los restaurantes, ahora ya de pedir certificados de vacunación, ya no solamente bares y antros, sino que siguen ahora los restaurantes. Entonces, el reto para los municipios es tremendo, no solamente en materia de tener supervisores necesarios, sino de las mordidas. O sea, ¿cuántas mordidas se pueden hacer? Es un gran reto. O sea, es Pues verdadero. eso tiene que ver con los ¿cuánto controles tiempo llevamos con las anticorrupción de los certificaciones municipios? para entrar a antros, para entrar certificados de vacunación? Hijo, es un reto, es un desafío. Pues bueno. Es un gran reto y una cultura que se va a tener que ir arraigando y que llegó para quedarse, ¿no? Sin duda. Sí, yo me voy a saltar a otro temita que me parece que hay que tocar porque lo tenemos ahí pendiente, que es el regalazo que le hizo el presidente de la República a la exgobernadora y a los exgobernadores y a muchos seguidores de la 4T con las embajadas y los consulados, ¿no?
Como en los viejos tiempos, ¿no? Pero además un deterioro terrible del servicio exterior mexicano, que tenía tanto prestigio por ser un servicio con una formación meritocrática. Pero, a ver, ¿no? siempre lo N hubo, cantidad de ¿eh? Es decir, cosas. a Echeverría lo mandaron justamente, ahorita lo vamos a ver, de embajador de las Islas Fiji, ¿no? O sea, fue Ándale. como castigo. Cerquita. Aquí cerquita. Cedillo quiso negociar con el PAN, con el entonces era el líder del Senado, Gabriel Jiménez Ramos, ofreciéndole la embajada en Habana. España. Sí, sí. Primero en España. El partido no se lo permitió, pero intentó hacer exactamente lo mismo. Y escritores por todos lados, viviendo de becas del gobierno. Bueno, pues Octavio Paz en la India, ¿no? Pero que No, gran bueno, exponente, sí, ¿no? No. Vamos a poner que, pero sí había como esta forma de premiar. El gobernador Cosío, justamente, lo sacan del gobierno en el 92 y lo mandan a mandan de embajador Guatemala. a Guatemala, ¿no? Sí, pero... No, pero que se haga no quiere decir que esté bien. No, exactamente. Bueno, pero la Aquí es- gente A del ver, servicio, es terrible, del es una servicio terrible exterior, tradición mexicana. quien tiene carrera en el servicio exterior te dice, nosotros Ahora, sabemos que hay un porcentaje que se usa políticamente hablando, ¿no? Y No que no pasa está nada. mal. El asunto es el perfil. Ellos mismos lo dicen, Sí. no está mal y no pasa nada. El tema es el proceso de formación y las ¿Y quién capacidades llega? instaladas que deben de Luego que tener dicen para todos los llegar que ahí, ¿no? cruzan el Instituto Matías, ¿no? Oye, Sí, o sea, hombre. que elijas un perfil que no tiene, por ejemplo, al ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, lo mandas a Madrid. No, ni siquiera le han dado el placer todavía. No, pues lo No se lo han dado, no lo han admitido ni No siquiera lo han como admitido. embajador. Ni O sea, para siquiera- que no te lo admitan. ni no, siquiera no tienen sabemos ni si lo ha idea. aceptado. No tienen creo idea. yo creo que el presidente sí tiene algo contra España, ¿eh? Primero a Quirino. ¿De dónde lo sospechas eso? Y ahora la Y luego gobernadora casi me de dice Barcelona. No, bueno, sí hay algo ahí. Ahora, personal. y después el caso, que te soy sincero, Erika, de alguna manera me divide, porque sé las acusaciones contra el historiador, Salmerón. contra, ¿cómo se llama? Pedro Salmerón. Salmerón. Lo que quieren mandar a Panamá. Lo van a mandar a Panamá. Pero también entiendo que no hay ninguna causa abierta contra él. Eso fue lo que dijo Eso el fue lo que presidente dijo hoy el en la mañana. presidente, pero hay a que ver, pero en recordar- términos jurídicos, porque... No. A ver, tiene las acusaciones. No sé si haya... Porque tampoco puedes negarle a alguien la posibilidad de llegar a un puesto público por tuitazos. O sea, sí tendría que haber un proceso jurídico abierto que demuestre si este cuate es culpable o no de lo que se... teniendo pésima opinión yo personalmente de él, pero creo que tiene la presunción de inocencia. Hasta donde, Pero sí está. hasta Y luego donde entiendo, está ¿eh? el cierre de Alito, el dirigente del PRI, diciendo que se aceptan tanto Pavlovich, de la exgobernadora de Sonora, como el exgobernador de Campeche, que se quedó en su lugar, que se aceptan los huesos ahí diplomáticos. Pues dijo que pues, Que no lo los saquen del corre del partido, partido. Corral también le pobrecito. Corral sí, pero tiene doble nacionalidad y no Y no puede. le tocó. No puede, Bueno, no le bueno, tocó. Dicen que también las embajadas es con lo que Andrés Manuel anda buscando los votitos que le faltan para la reforma eléctrica. Vamos a ver si le Vamos a ayuda, ver si le ayuda o no le ayuda. si le alcanza. Pero bueno, mientras tanto, vámonos a la gustada sección de Póngale el nombre. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Pues nada más 100 velitas apagó don Luis Echeverría parece- en su cumpleaños, Enrique. Pues yo pienso como mis ideas siguen vivas o vigentes. Ahí está. Señalando, ¿no? Ahí está, dicen que pues más o menos no está tan lejos ahí la 4T de Yo los muchas veces gobiernos. no estoy de acuerdo con de Calderón, de con los Paco gobiernos Calderón. echeverristas. Pero su cartón del domingo me pareció maravilloso. Entonces, bueno, pues empezamos. Pues ponle el nombre, Enrique. ¿Ahí cuál es? Las ideas siguen vivas. Sus ideas Siguen vivas, vigentes. siguen vivas. No, yo diría que contrario a lo que dice el dicho popular, sí hay mal que dura 100 años. Si hay mal que dura 100 años. Híjole, pues Erika, es que ese es invencible. La verdad es que Ese ese es es invencible. invencible, ¿no? Yo iba a poner 100 Pero años mira, hay otras, puede ser ni arriba ni adelante. Ni arriba ni adelante. Sí, yo iba a poner 100 Oh. años de soledad en impunidad, ¿no? Pero, 100 años de impunidad. Yo le Claro, pondría. ¿no? Pero Pues es que hierba sí, mala. muy solo. Hierba mala nunca muere también, ¿no? También puede ser. qué terrible. Pero bueno, usted también mándenos el nombre que le pondría a la foto. Mientras hacemos una pausa, regresamos, no se vaya.
ponen a la venta a Banamex. El presidente asusa a empresarios mexicanos para que lo compren. Después de la controversia generada a partir de que Citigroup anunció la venta de Banamex y respecto a la lectura que se le tenía que dar a esa señal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un video, hizo un llamado a mexicanizar a dicha institución de crédito y asusó a empresarios mexicanos a que lo compren, como una opción antes de que pudiera caer en manos de bancos extranjeros. En medio de los discursos de logros y triunfos respecto al combate a las pensiones doradas, la juez 13º de distrito en materias administrativa, civil y de trabajo resolvió un amparo a favor del exmagistrado Gilberto Ernesto Garavito García, a quien le aplicaron la reforma y le disminuyeron su pensión de 172,030 pesos a 104,000 pesos, que es el tope máximo. Le abre la puerta a que vengan otras más, ya que en su resolutivo el argumento principal es la no retroactividad de la ley, ya que él estaba jubilado y recibía la primera cantidad cuando se dio la reforma. Y bueno, vamos a empezar con la promesa que hizo Erika al principio del programa. ¿Cuál es tu oferta por Banamex, Erika? Un árbol de limones que tengo yo justo allí en mi casa, porque a 100 pesos el kilo, ustedes dirán. Sí te da para comprar sí me da, la verdad. Unas buenas acciones. Yo ¿Y el creo presidente que no. estaría de acuerdo? ¿Árbol frutable, maderable? Yo creo que él estaría de acuerdo porque va de acuerdo con sembrando vidas, ¿no? No, puedo. la yo puedo verdad es que proponer. todo un tema ese de la inflación y estos precios inalcanzables que están, ¿eh? Pero Sí, sí. ahorita le entramos en este. Banamex, la propuesta del presidente dice que él asusando a los empresarios para que le entren, para que se mexicanice. La verdad es que no se ve que haya tiradores extranjeros. No. Que había unos brasileños que estaban HSBC, interesados. Pero dijeron que no. HSBC, no, Brasil al final parece que Liti, no. es otro banco, ¿sí es Liti o Sí, el brasileño? sí, ¿no? sí. Pero en realidad lo que parece es que Banamex o Citi cambia de estrategia, ya no le interesa la banca de primer piso, se sale de esa competencia y hay tiradores que sí tendrían sentido, que es Banorte, por supuesto. Se habla de Slim, se habla de Salinas Pliego y se habla de Javier Garza, que es el amigo del presidente. Sí, el que está- neolonés, ¿no? Yo lo sé, sí. Sí, el que está supuestamente armando un grupo de empresarios pro 4T para comprar. Yo creo que ese es el sueño húmedo del presidente, pero no tiene mucho. No tiene O sea, manera de incidir. No, aparte, una operación de estas características tiene que pasar por muchos filtros y yo Sí, creo que sí, ahora que un grupo de la improvisados no CONSAR puede y todo comprarlo. un montón de cosas. Ahora, yo creo que el debate de fondo es esto que plantea el presidente. Mexicanizar Banamex. Que sean mexicanos los hace mejores bancos. No. No. El peor de todos No. es Salinas Pliego. Oye, y otra, Diego. El más Diego, mexicano. ¿el Fobaproa quiénes eran los banqueros? ¿Eran costarricenses? ¿Eran franceses? Dos Eran guatemaltecos mexicanos. y un haitiano, ¿no? 95% eran mexicanos. Y pasó al Fobaproa. Es decir, yo creo que el debate no tendría que ser si es mexicano o no. Claro que todos queremos que los activos y que los ahorros estén en México y que las ganancias se queden en México, pues claro. Pero lo importante es que se ofrezca una banca alternativa, una banca interesante para la ciudadanía y se acabó, bien Ahora, regulada y se acabó. Lo que también llama la atención, no ha sido una lectura generalizada, pero yo creo que es pertinente un poco plantearlo, es cómo cambia de decisión Citibanamex de un año a otro. Hace un año estaba hablando de gran confianza en la inversión en México, en la estabilidad. Pero eso no tiene fin, nada Ha que venido ver. vendiendo en Yo todos creo que lados, ya ajá. tomaron, Pero, ya habían a tomado ver, decisión. es una política ahí, pero creo que abandonar así, cuando en México los bancos extranjeros son donde mayores márgenes de ganancia están tienen. viendo Pero ha venido perdiendo el mercado y él está cambiando la estrategia, están yendo a Acuérdate abandonar también, la banca de Jaime, primer piso en todo el mundo. Y quedarse 19. O sea, descartarías Sí. una señal de falta de confianza, Sí, totalmente. de incertidumbre. Sí. Totalmente. Porque aparte lo hizo en todo el sur asiático, vendió en todos lados y aparte lo hizo en Brasil, que lo compró Ahora, un banco brasileño. No, es una estrategia yo global. creo el periódico El País saca un reportaje el día de hoy con un tema que simbólicamente me parece muy interesante sobre Banamex, ¿no? El símbolo,
el nombre, todo lo que representa Banamex desde 1800, desde finales de 1800 hasta Que el ya era tema Citi usado del Banamex, en patrimonio. realidad ya era más Citi que Banamex, ¿eh? Sí, pero Fundación Banamex, todo el tema que tiene que ver con la cultura. Es decir, Eso sí. simbólicamente tiene una representatividad que quizás muy probablemente Un poco por eso también apela Andrés Manuel eso apela a la a México, a mexicanización, recuperarla. ¿no? Pues que compre eso. Sí, el O que gobierno puede expropie comprar. eso. Bueno, mejor Que lo lo, compre. que lo dijo en un tuit Marcelo Ebrard el fin de Que semana. Marcelo no sabe ni cómo lo volteemos a ver, ¿va? Está de, "Ay, Sí, sí, volteen sí. a ver, Sí, aquí claro. estoy, recuerden, ¿no?" Yo propongo que nos quedemos con la Fundación Cultural Banamex, ¿no? O sea, eso Ahora, lo puso en Que el haya tuit. mecenas que Ahora, paguen para que lo den A en... mí sí me preocuparía que con tal de que se lo quede un mexicano, el presidente, a través de distintos mecanismos, ponga lana pública para que se quede con alguien de sus amigos. Sí, pero a ver, eso sería preocupante, a ver, aunque... Esto tiene que ser una oferta internacional, es un banco muy vigilado, Citi. O sea, Citi ya estuvo embarrado Citi en aquel escándalo de lavado de dinero de Raúl Salinas, ¿no? Y Banamex. Le fue muy mal, sí, era Banamex, pero el que embarraron fue a Citi. Acuérdate ¿no? que también Banamex viene del Fobaproa. Sí, y a Citi le costó mucho ese embarrón como marca internacional, porque fue un escándalo en periódicos internacionales. Yo creo que Citi está obligado a hacer una transacción bastante transparente, Claro. no sé si derecha, pero transparente, ¿no? Y que no les va a importar jugar la política en México. Lo único que yo no entiendo es por qué el gobierno y Citi permitieron hacer un anuncio de estas características sin el comprador ya definido. Porque en todo el mundo, cuando se hacen este tipo de transacciones, se anuncia por confianza, por estabilidad de los mercados, se anuncia la venta y la compra. Sí, por la En estabilidad. le dieron un espacio al presidente para que haga demagogia con el Estabilidad asunto de del la Banco propia Nacional de México. Y ahí también hay una vulnerabilidad, dejas ahí en vulnerabilidad a los miles de cuentavientes del banco. ¿Tú te irías ahorita a Banamex, Jaime? No, Pues que absolutamente ¿quién va a no. comprar ahorita? ¿Quién va a abrir una cuenta en Oye, Banamex? ni- No le conviene Ni hacer ahorita eso. ni antes, pero bueno. Bueno, pero eso Vamos. ya era por otras cosas. El tema de la ley de pensiones FIFI, pensión está en el ojo del huracán. Hay muchos temas en pensiones. Uno de ellos son estas llamadas pensiones FIFI o pensiones de más de 100,000 pesos al mes, que son alrededor de 200 y cacho, y que sí golpean fuertemente la situación. El gran escándalo surge cuando el actual líder de la bancada de Morena, José María Martínez, prácticamente compra su pensión, ¿sí? Invierte 3.2 millones de pesos que va a recuperar en 30 meses y va a cobrar de por vida una Negociazo, pensión ¿no? de arriba Al de estilo Chemba. al estilo Chemba. Al estilo Chemba. Y esto pone en duda, sin embargo, hoy el magistrado Garavito se ampara y le dan lo ampara a la justicia federal con toda razón. Con toda razón. Toda razón. Erika. Y así van a ser todos los demás, ¿no? O sea, van a tener una lluvia de amparos y les van a conceder la razón a los más cerca de 200 porque la ley no es retroactiva, ¿no? A ver, es una... Así de sencillo. Tomando tus términos, digo, es una chingadera. Sí. ¿No? Como que alguien se pensione con esas cantidades, es una chingadera, la verdad. Que atenta contra el Fondo de los Trabajadores, está claro. Pero el Estado de Derecho le ampara y por lo tanto Claro. no te pueden hacer una ley retroactiva, se acabó. Y creo que el Congreso y el gobierno del Estado se han acostumbrado a hacer cosas que abiertamente contradicen la Constitución y normalmente los tribunales les dicen, pues no. Pues no. O sea, tú puedes perfectamente hacer los cambios que quieras de ahora para adelante. A ver, pero y- quien y- se jubiló con ciertas reglas no se las puedes quitar, se acabó. Y el actual gobierno está queriendo combatir unas pensiones que se aumentaron en esta misma Y administración. puede convertir pensión por pensión si estuvo mal otorgada, El procedimiento. si estuvo mal Pero el calculado. procedimiento, si hubo nada transferencia. más. No puede, La ley que lo calcula, pero no puede se tiene, hacer una cosa generalizada. Se tiene que ir caso por caso, Sí. porque si hay unos patéticos donde el ahorrador, el pensionado, aportó una mínima parte a lo largo de su trayectoria como servidor público y en menos de un año ¿Se jubiló? ya le pagaron lo que él ahorró en toda su trayectoria. Entonces, Pero esos hay que combatir los casos. No puedes dar Sí, una caso por generalidad. caso. ¿Por qué? Porque aunque no el tema de las pensiones doradas no va a resolver de fondo el tema de la inestabilidad financiera de pensiones, sí es un tema de justicia que afecta a la equidad de los otros trabajadores que ganan menos, que ganan 7,000 pesos de sueldo y de pensión. Creo que el tema de pensiones es el tema de estos proyectos que también ya se denunciaron y que ahí está el asunto de la Pero opacidad de los dos proyectos. temas. Uno es el uso del fondo
para ciertos proyectos y ya denunciaron 2 concretos, la compra de Abengoa y la compra de acciones de El transporte marítimo. Transportes marítimos TMM, mexicanos. Transportes Marítimos Mexicanos. Y el otro es el abuso en el cobro de pensiones. En medio están los trabajadores que son los afectados de los 2 lados. Exacto. Pero el abuso de pensiones que tienes que combatir a futuro. Sí, a futuro. O los casos particulares. Y individualmente. Sí, pero no puedes pensar que una ley le va a decir a alguien que ya tiene un derecho de vengado que se lo vas a cambiar. Pues ni modo, así es la ley, ¿no? Vámonos Víctor, ¿no? a las propuestas de esta semana para la neta, no al peor funcionario de la semana. Erika. Yo voy a nominar a Mariana Rodríguez, ¿no? De Nuevo León, la primera dama, ¿no? Por todo el escándalo. Por su instinto maternal. Por su instinto maternal, ¿no? Y por haber criticado mi falta de corazón, porque yo la critiqué muy profundamente por este tema de haberse llevado a un niño con capacidades diferentes del DIF a su casa el fin de semana y promocionarlo Qué política y mercadológicamente Mariana hablando. Rodríguez, Vote por ella, por favor. Qué Enrique. patético. Yo al fascista de Gabriel Cuadri, porque no tiene otra Ándale. manera de decirle, es un tipo que está haciendo del odio y está haciendo del rencor una forma de hacer política y me parece que es condenable. Pues yo voy a poner a la maestra Delfina Gómez, que sigue de secretaria de Educación, después de que el tribunal le demostró que hizo una ilegalidad al vacunar a todos los servidores públicos de la nómina de Texcoco cuando fue presidenta. Y vacunar de las malas, ¿no? ¿Vacunar? Sí, de la peor manera. Exacto. De las malas, no de las Y buenas. yo me voy con el esposo de Mariana, Samuel, que es además, como gobernador, tiene una responsabilidad jurídica muy importante. Que parece en esta que hay ilegalidades burrada en el que caso. es Claro. ilegal, ¿no? Entonces me parece que ya están. Y No nadie está local, reñida nadie esta local, está semana. aburrida la Nadie política local, de Jalisco, ¿no? Pues, Está aburrida. es que Ya hagan algo para... Sí, aunque sea o para aplaudir o para criticar, Oye, pero si no hace nada, pues no va a haber manera no de... hay manera de Amigos que del se gabinete equivoquen. del gobierno del estado, anímense. La apuesta de la semana, aquí está, van a expulsar a los periodistas que acepten embajadas y consulados. Erika. Yo digo que sí y lo vale. No. Sí. Yo también digo que sí. Jaime dice que no, los demás decimos que sí. Con esto terminamos. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Esperamos tenerlo la próxima semana con nosotros. Hasta la próxima. ¡Hasta liberar! ¡Pégate un tiro solo, perro! We need strong borders,